Buenos días, Honduras. Estamos en el foro La Entrevista este jueves 4 de julio del año 2024, en vivo para ustedes a través de las plataformas de Canal 11.hn, también a nivel internacional y en las frecuencias de Radiovisión Honduras en todo el país. Estamos con este tema de desplazamiento forzado interno y externo a causa de la violencia. Escuchábamos un testimonio que es muy duro de escuchar, esa versión por parte de la familia. En este caso veíamos un ejemplo de desplazamiento forzado externo por violencia. Él era un abogado que tenía un negocio, solicitó una visa, se le negó y decidió emigrar de forma ilegal para reencontrarse con su familia en los Estados Unidos. Lamentablemente, este hecho terminó en fatalidad. Él terminó muerto y, bueno, estas son una de las causas principales de este flagelo que vamos a analizar esta mañana. Escuchábamos este testimonio y sin duda alguna el impacto es fuerte. Me acompañan invitados importantes, también autoridades en representación de los derechos humanos y vamos a analizar este tema. Me acompaña esta mañana la abogada Andrea Regina Pineda, directora para protección de personas desplazadas de la Secretaría de Derechos Humanos. Buenos días. Buenos días, Andrea, un placer estar acá compartiendo este espacio tan importante para poder analizar, ¿no?, lo que es el desplazamiento interno por violencia. También saludamos al pueblo hondureño y pues a los otros panelistas que nos van a acompañar. Gracias. En este importante espacio. Gracias. Asimismo nos acompaña Luis Zavala Muñoz, él es coordinador de unidades de dirección para la protección de personas desplazadas también de la Secretaría de Derechos Humanos. Buenos días. Muy buenos días, Andrea, abogada Andrea y la teleaudiencia. Un gusto saludarles esta mañana. Será un placer debatir con ustedes sobre este tema tan complejo, ¿no?, y tan necesario de discusión para la sociedad. Gracias. Nos acompaña también vía Zoom la abogada Brenda Mejía. Ella es subcoordinadora de Cristo Sale en la zona norte del país. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias por invitarnos y debatir sobre este tema tan importante, ¿verdad? Y que merece toda nuestra atención en estos momentos, bueno, en todo momento, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué opinan de este caso en específico que hemos presentado en la nota introductoria? Y ya luego vamos ahondando en el tema, abogada Andrea. Pues decir que la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas en la mayoría de los casos, ¿no?, que nos visitan está ligado a lo que es el crimen organizado, la extorsión. También podemos ver en los diferentes contextos, ¿no?, que produce un desplazamiento interno primeramente por la violencia, por la extorsión, pues las familias tienen que huir, ¿no?, de sus casas, de sus hogares, de sus territorios por la misma criminalidad y el tema que tiene que ver está derivado del crimen organizado, maras y pandillas. Pues la dirección, Luis puede abundar un poco más en eso. Nosotros tenemos una respuesta inmediata en el tema del componente de reubicación en estos casos específicos, ¿no?, y otros componentes humanitarios para poder salvaguardar la vida de la familia y el núcleo familiar hasta que pues podamos reubicarlos en otro pues departamento o en otro espacio para precisamente salvaguardar la vida y los derechos humanos fundamentales en ese momento específico antes de que cuando se produce pues el desplazamiento interno por la violencia. De hecho, la mayoría de los casos que nosotros estamos recibiendo se derivan de esta problemática. También la violencia basada en género. Hay mujeres también que se están desplazando por el mismo tema de maras y pandillas, crimen organizado, que se ven amenazadas, ¿no?, de salir con sus hijos de sus hogares. Entonces hay que pues abordar y abondar este tema con un enfoque de derechos humanos y que pueda pues ampliar todos los derechos fundamentales en el tema del desplazamiento. Este tema es de preocupación nacional porque sinceramente puede sucederle a cualquiera de nosotros. También, Luis, ¿cuál es su análisis de este caso en específico y en términos generales del tema? Efectivamente, este caso nos hace ver, ¿no?, que justamente el impacto de la violencia
de una violencia estructural, ¿no? que cruza lastimosamente nuestra región y particularmente Honduras desde ya varias décadas, genera, ¿no? consecuencias de este tipo. Primero, ¿no? Pues una persona que es víctima de violencia, que finalmente toma la decisión de buscar fuera de las fronteras nacionales la posibilidad de preservar su vida, ¿no? Su integridad. Lastimosamente, pues en el trayecto migratorio, pues evidentemente también hay otras complejidades, hay otras problemáticas que ponen en riesgo también la vida de nuestros compatriotas que deciden salir por estas razones. Como consecuencia justamente de esa violencia, muchas veces las personas se ven obligadas a salir, ¿no? Que finalmente es el desplazamiento forzado de lo que vamos a hablar el día de hoy. Se ven obligadas a salir de su lugar habitual de residencia, de su comunidad, a buscar, a veces de manera individual o de manera familiar, ¿no? Otras oportunidades en otra parte del país. Es también, ¿no? Evidente que esto requiere la atención necesaria, ¿no? Justamente porque no es algo que ocurre en los últimos meses, en los últimos años, sino que tenemos décadas, ¿no? hablando sobre el tema del desplazamiento y cómo esto, ¿no? en el caso de la violencia particular, porque tenemos otros tipos de violencia, aquellas que son generadas por el cambio climático, por ejemplo, desastres naturales, pero esta muy particular, ¿no? que nuestros países han venido conociendo desde ya hace varias décadas. Entonces vale la pena poner, digamos, sobre estos temas, ¿no? un análisis permanente, porque requiere, digamos, como sociedad de todas nuestras fuerzas, tanto la academia, ¿no? que es importante que haga un análisis al respecto, como también a nivel político, ¿no? a nivel social, todos los sectores de la sociedad hablando sobre estos temas para encontrar, ¿no? las soluciones que, por la complejidad de la violencia y los impactos que tiene, también hace complejo, ¿no? encontrar mecanismos para contrarrestarlos. Pero este caso en particular nos hace pensar en algo que tú mencionabas también, Andrea, que es, nos afecta a toda la población. ¿no? Se solía creer o se suele creer todavía en algunos espacios que, bueno, es una cierta sector de la población, la más vulnerabilizada, ¿no? de alguna manera, la que se ve afectada por la violencia. Sin embargo, queda claro, ¿no? que como otros casos, personas, ¿no? con otras posibilidades también tienden a ser afectadas por la violencia. Es más, ¿no? es la sociedad en su conjunto, incluso aquellos que no perciben la violencia directamente, evidentemente tiene un impacto en esta población. ¿no? Así que, bueno, el país, el gobierno de la primer día a esta problemática que ya la conocíamos, ¿no? ya sabíamos del desplazamiento forzado y todas las demás consecuencias de la violencia, y se ha puesto la atención que corresponde al respecto. Ya podremos ir abordando, digamos, algunos otros detalles. Abogada Brenda Mejía, ¿cuál es su análisis de toda esta situación de desplazamiento forzado en términos generales? Bueno, la verdad es que el tema no es de ahorita, ¿verdad? Ahorita está como saliendo nuevamente a ponerse a la luz en la mesa el tema del desplazamiento por este abogado que murió en la ruta migratoria, que al parecer tenía un restaurante también y que era objeto de extorsión y por eso tuvo que salir a Estados Unidos. Pero la situación es mucho más terrible y compleja, ¿verdad? Nosotros en Cristosal a diario estamos recibiendo denuncias por personas que son desplazadas internamente por motivos de violencia. Hay personas que no solamente es de una amenaza que vienen y toman la decisión de irse, las personas no quieren dejar su tierra, no quieren dejar su lugar, pero
ante las constantes amenazas, entonces tienen que tomar esa decisión tan terrible de abandonar su tierra, su vivienda. Muchas de estas personas llegan a nosotros sin nada, que tienen que dejar su vivienda sin llevarse ni siquiera su ropa. Entonces estamos ante una situación muy complicada que el Estado, ¿verdad?, debe enfocar todo su esfuerzo para evitar todo esto del desplazamiento, de llegar al fondo y erradicar, ¿verdad?, la violencia, porque si no vamos a tener mucha gente desplazada y sin ningún tipo de tratamiento o de protección en los lugares donde se desplaza, y solamente pues ha estado protegida y acompañada por organizaciones de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, y el Estado tiene que enfocarse más y tener una política clara y concreta para evitar toda esa situación. Gracias, abogada. También nos acompaña Carlos Sierra, él es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana en el Centro de Investigación de Derechos Humanos, CIPRODE. Buenos días, Carlos, y ¿cuál sería su análisis en términos generales ya para ahondar en el tema? Sí, muy buenos días a todos y todas. Disculpas por la llegadita. Sí, en efecto, yo creo, y estaba escuchando a los colegas y a las colegas, y hay que colocar, digamos que inicialmente unos 3 o 4 elementos alrededor del desplazamiento forzado. Primero, que como aquí se ha mencionado, yo haría el énfasis que es un fenómeno social y vinculado a la violencia que hasta hace unos 5 o 6 años era un fenómeno que iba creciendo silenciosamente. Aunque ya, y como lo ha dicho también Brenda, las diferentes oficinas de organizaciones de sociedad civil, de iglesias, de patronatos, de expresiones sociales, estábamos recibiendo denuncias de personas que por uno o por otro motivo se tenían que desplazar, y tal vez más adelante podemos hablar de los tipos de desplazamiento. Digamos que era un fenómeno que venía ocurriendo de manera oculta, ¿no? E incluso las personas en este momento todavía no quieren hablar mucho del tema, y eso dificulta aún más su tratamiento. Número 2, bueno, ¿por qué Honduras está teniendo esta crisis alrededor del tema del desplazamiento? Bueno, también tenemos que recordar que venimos de 2 décadas de mucha violencia en el país. Una violencia exacerbada con diferentes matices, ¿no? Aquí se ha mencionado la violencia criminal, la violencia generada por el narcotráfico, pero también otras violencias, ¿no? La violencia machista, la violencia intrafamiliar, la violencia hacia los niños y las niñas, el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado hacia niños y niñas. Y digamos que esas 2 décadas donde no hemos hecho bien las cosas como sociedad están reproduciéndose precisamente en este fenómeno de desplazamiento forzado. Y el tercer elemento que también es importante recordar es que en los últimos 10 años el fenómeno también ha ido cambiando los perfiles de personas que se están desplazando. Hace 10 años hablábamos que la mayoría de las personas que se desplazaban o que eran forzadas a moverse, ya sea de un barrio a otro, de un departamento a otro, o incluso al no encontrar ninguna respuesta, tener que salir del país, tenían un tipo de perfil, ¿no? Eran personas dedicadas a la microempresa, eran personas vinculadas al transporte público. En algunos casos vimos perfiles cuando estudiábamos el tema de enfermeros y enfermeras, entre otros. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? El fenómeno ha cambiado, el perfil de las víctimas de la violencia también ha cambiado, y por ende la respuesta estatal debe de cambiar. Entonces, en general, nosotros sí consideramos, cerrar esta primera parte, que la problemática del desplazamiento forzado por violencia, en efecto, es una de las caras de la violencia, es una consecuencia de lo que no hemos hecho bien, y es muy importante, inicialmente, por un lado, darle el tratamiento necesario a las víctimas. Como aquí se ha mencionado en la nota introductoria, las personas no tienen tiempo, las personas no pueden reaccionar.
Entonces, por un lado hay que dar esa atención inmediata, pero por otro lado también tenemos que pensar en esas políticas, planes y proyectos del gobierno y del Estado que puedan ir generando procesos de mediano y de largo plazo, primero para la atención a las personas, luego la atención de sus bienes y luego otros elementos que podemos ir desarrollando en el transcurso del programa. Este es un fenómeno que sin duda alguna, y coincido con Carlos, ha mutado, ha venido cambiando en recientes años. Antes los desplazados por temas de violencia procedían de algunas zonas conflictivas en donde se les decía que tenían que salir de sus viviendas porque simplemente algunas estructuras criminales querían utilizarlas, y ahora, como vemos en este ejemplo, ha cambiado la situación en temas de extorsión, y por esta razón las personas deciden movilizarse ya sea dentro del país a otros departamentos o incluso fuera del país para pues tratar de salvaguardar su vida, que al final es lo más importante, y tristemente estamos perdiendo vidas humanas por este flagelo. Quiero preguntarle a la abogada Andrea si ustedes consideran como autoridades que este fenómeno ha incrementado en cifras recientemente. Bueno, como lo decía el compañero, la abogada también y Luis, es un fenómeno que va creciendo, no es obviamente no es una problemática reciente, pero sí decirles que, bueno, en el año 2022 nuestra presidenta Xiomara Castro aprobó la ley para la protección y atención de personas desplazadas internamente por la violencia. Quiero decir que esta ley abarca, ¿no?, todo lo que es el tema de la protección a los bienes abandonados. Hay una protección también integral de los derechos humanos fundamentales, porque queremos que esta respuesta sea integral y también que abarque todos los derechos humanos también de las personas desplazadas internamente por la violencia. De hecho, hay un sistema nacional de respuesta al desplazamiento en la cual se integran casi 28 instituciones del Estado. Entre ellas pues está la Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad, la CENAF, y esto nos permite, ¿no?, dar una respuesta integral con las distintas visiones que tiene la institucionalidad. Entonces, decirles que dentro del trabajo que se hace en la Secretaría de Derechos Humanos y en la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, sí atendemos casos específicamente de las diferentes causales del desplazamiento, no solo el desplazamiento por crimen organizado. Sí sabemos que eso ha aumentado, sí, en los últimos pues en las últimas semanas hemos visto que nos han trasladado pues casos derivados a lo que es el tema de la extorsión. Nosotros tenemos también muchas respuestas inmediatas para poder prevenir este desplazamiento externo, ¿no? Muchos componentes de ayuda humanitaria y otros componentes para poder salvaguardar el núcleo familiar, ya sea fuera de la zona de riesgo, y otras respuestas que podamos también formular con otras instituciones del Estado. Entonces, esto nos ha permitido también dar una respuesta inmediata. Sí, queremos decir que obviamente esto es un proceso que se está estructurando. De hecho, estamos haciendo lo que es la reglamentación de la ley. Se han consultado a población y desplazada también, obviamente porque pues esta ley y el reglamento es suyo. En realidad nosotros pues simplemente estamos acompañándoles en el proceso, pero en realidad esto es para ellos y para poder abarcar de la manera más humana el tema y poder responder de la manera más humana a la problemática, ¿no? Entonces, decirles que este reglamento ya está también por finalizarse. Eso nos va a poder permitir implementar la ley de una forma pues mucho más amplia. Tenemos un fondo que se aprobó también de 150 millones para poder responder también al tema del desplazamiento desde sus diferentes ejes, ¿no? Y también pues decir que tenemos también desplazamientos colectivos, individuales. También se ve el tema del desplazamiento por temas de defensa de tierra, territorio y bienes naturales comunes. Sabemos que después del golpe de Estado también se intensificó lo que fue el modelo extractivo, que también estamos viendo hasta el día de hoy
sus impactos y que produjo también un desplazamiento interno por la violencia. Entonces todas estas distintas causales del desplazamiento estamos tratando de abordarlas. De hecho, pues el cambio climático también es algo que también debemos de trabajarlo, ¿no? Estamos en ese proceso, ¿no? De fortalecer la respuesta. Ya hay una respuesta fortalecida y básicamente pues estamos en esa construcción de estas políticas que mencionaba el compañero, y también de varios protocolos diferenciados para poder atender las diferentes perspectivas del desplazamiento forzado. ¿Cuántas denuncias en promedio reciben a diario a través de esta dirección y de la Secretaría en general? Sí, a mí me gustaría, Andrea, acotar con respecto a cómo se va moviendo, digamos, el tema del desplazamiento. Justamente pareciera, ¿no?, que hay como una tendencia a crecer, digamos, justamente porque es un tema, ¿no?, que se va posicionando, ya lo mencionaban en las participaciones anteriores, también a nivel mediático, ¿no? Cuando uno revisa las estadísticas, es importante tener como, pues, esos datos actualizados, ¿no? Hoy por hoy trabajamos con cifras que nos han dejado, digamos, investigaciones o estudios, ¿no?, realizados manejando cifras 2004, 2018, en el que planteaba un número determinado de personas desplazadas, pero a partir de ahí no hemos tenido, digamos, como la posibilidad, no ha habido, digamos, la posibilidad de actualizar estos datos. Hasta recientemente, justamente con el entrado del nuevo gobierno, se empieza a poner atención también al tema de la estadística y la investigación, ¿no? Entonces, una vez que contemos con esos datos, creo que nos va a ayudar mucho a precisar y a dar respuesta justamente a este punto en particular. Sin embargo, el desplazamiento forzado, ¿no?, evidentemente se mueve a la par, ¿no?, de los índices de violencia en el país, y pues el país efectivamente está reportando una tendencia a la baja, ¿no? Entonces podríamos pensar, ¿no?, que si bien es cierto, tenemos más casos siendo atendidos hoy por hoy en la Secretaría de Derechos Humanos, puede responder, ¿no?, a una campaña justamente de visibilización que permite a la población conocer que existe esta oferta que antes no era atendida por sociedad civil y sigue siendo atendida, claro. Y sin embargo, ya hay como la posibilidad de que las personas se acerquen y, bueno, reciban esto. Por eso tenemos también como más casos ahora atendidos, que no necesariamente corresponde a que sean más casos, ¿no?, sino que bueno, existe una situación también de las personas que tienen temor de hacer la denuncia, y que quizá no se acerca a estos organismos y simplemente enfrenta de manera personal o en conjunto de familia a la violencia y a la situación y no denuncia, simplemente se mueve y no tiene que denunciar. Pero preocupa porque vemos también cómo la violencia se va adaptando también a otras situaciones y a otro tipo de extorsiones que no habíamos visto antes y que sí se ha visto, por ejemplo, en México, en lugares como Tapachula, Tijuana, y que hemos conocido también esas difíciles situaciones. Abogado Carlos. Sí, es que yo creo que aquí hay que empezar de lo básico a lo general, ¿no? Porque usted hacía una pregunta muy importante, ¿no? Aquí se habla mucho de cuántas son las personas que se han desplazado en el país o cuántas denuncias hay de desplazamiento. Pero hablemos un poco qué es el desplazamiento, ¿no? Abundemos un poco más ahí, ¿no? El desplazamiento, bueno, es cualquier persona que se ve forzada, obligada a desplazarse por un hecho de violencia o por violencia generalizada. Y algunas veces cuando esa violencia generalizada es expresada por el crimen organizado, por violación de derechos humanos, otros tópicos. En términos prácticos, ¿qué es entonces? Bueno, si yo soy víctima de la extorsión, víctima de amenazas, víctima de que se me ha mencionado que mi hijo o mi hija, cuando cumpla los 12 años, va a ser reclutado por la estructura criminal, entonces inmediatamente, mire, y son parte de los casos que nosotros vemos semanalmente, un padre, una madre opta mejor por dejar todo ahí y desplazarse a otro barrio, desplazarse a otro municipio. Pero resulta que cuando se desplaza de la colonia Las Torres a la colonia La Peña, resulta que posiblemente la misma estructura criminal lo ha seguido, ¿no?
Entonces opta por irse para Choluteca, ¿no? Y resulta que en Choluteca encuentra la misma estructura u otra. Y así podemos hablar hasta que muchas veces este desplazamiento termina en migración. Pero también hay otros elementos, ¿no? Está el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Muchas mujeres y la violencia física y patrimonial, ¿no? Que les toca movilizarse. Y así, o personas que presenciaron, que tal vez no eran parte del hecho violento, pero presenciaron cuando se le quita la vida a otra persona, ¿no? Cuando hay un asalto. Entonces la estructura criminal les dice, porque ojo, tampoco el fenómeno del desplazamiento es único y exclusivo de maras y pandillas. Aquí estamos hablando de cosas más amplias, ¿no? Sí, correcto. Cuando presencia un hecho delictivo, entonces la estructura criminal le dice, no, usted tiene que salir de aquí, usted ya no puede vivir aquí, no nos parece que viva acá. O incluso por un problema de un parqueo, esos elementos. Entonces el tema es tan cotidiano, por eso digo, había estado muy silencioso, el problema es tan cotidiano, asociado a la violencia, asociado a la inseguridad, que cuando hablamos de qué respuesta hay o cuántas denuncias tenemos, es muy complicado cuantificar esto. Y yo me voy a colocar aquí en los zapatos de los colegas de la Secretaría de Derechos Humanos. Digamos que la Secretaría de Derechos Humanos es como el octavo o séptimo momento o opción que tiene una familia o una persona para denunciar el tema del desplazamiento. ¿Cuál es la primera opción que debería o tiene, digamos, una persona que recibe una nota extorsiva o le dicen tiene que desalojar su casa porque la estructura criminal la va a usar para distribución de drogas? ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto de este fenómeno en los últimos 15 años? Primero, que la primera opción natural que debería ocurrir era la Policía Nacional. ¿Pero qué pasaba hace 10 años? Las personas no confiaban en la policía. Es más, una buena parte todavía no confía en la policía. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido, como organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil, en los relatos de las personas que le preguntábamos, ¿usted ya colocó la denuncia? No puedo, me dice, porque resulta que en la colonia Pajaritos Azules, por no dar un nombre, quienes extorsionan están vinculados con la estación policial. Por darle un ejemplo, ¿no? Entre otros. O resulta, sí, ya puse la denuncia y ya me llegó otra nota diciendo, ya sabemos que pusiste la denuncia. Entonces digamos que la primera opción natural debería ser la Policía Nacional. Y esa, reitero, por muchos elementos que digamos que no son propios del programa, las personas no tienen confianza. ¿Cuál es el otro nivel? Bueno, el Ministerio Público. O en algunas regiones, porque tampoco el fenómeno del desplazamiento es exclusivo de Tegucigalpa y de San Pedro Sula. También estamos hablando de otros municipios, ¿no? El juzgado de paz de las alcaldías, o justicia municipal, o el patronato. Incluso muchas iglesias fueron por muchos años los canalizadores de denuncias de desplazamiento. Claro, hace 10 años, más o menos, 10, 12 años que se crea la Secretaría de Derechos Humanos, que dentro de la Secretaría de Derechos Humanos se crea una unidad o una dirección que empiece a analizar el tema del desplazamiento o el fenómeno del desplazamiento, es que entra en este momento la Secretaría de Derechos Humanos. Pero digamos que la primera opción que deberíamos de tener todos los hondureños y hondureñas para denunciar un hecho de desplazamiento es la Policía Nacional. Y esa respuesta todavía en este momento no está muy afinada. Cuando decía la compañera el tema de la ley, en efecto, tenemos un marco jurídico muy interesante, que fue aprobado el 2021 por el Congreso Nacional. Por el Congreso Nacional. Del gobierno. ¿Sí? Y que después de casi 2 años no hemos podido reglamentar. Eso es una dificultad que tenemos a nivel de política pública. Luego también tenemos un fondo de emergencia. Eso es importante también y es un hecho positivo. Y un fondo de emergencia aprobado que está dentro del presupuesto general de la República. Pero tampoco hemos podido reglamentar. Entonces son esos elementos que, reitero, el fenómeno es tan complejo, el fenómeno es tan amplio, que es necesario que desarrollemos acciones inmediatas de emergencia, pero también acciones a mediano plazo. Cierro esta parte con algo muy importante que mencionaba Luis. Hace más o menos unos 10 años, las organizaciones de sociedad civil decidimos estudiar más a profundidad el fenómeno, porque para atender el fenómeno teníamos que conocerlo. Y para conocer el fenómeno teníamos que definir el perfil de las víctimas del desplazamiento. Hace 10 años era un perfil,
En este momento es muy importante que nuevamente se haga esa revisión, se pueda estudiar a profundidad el fenómeno, cómo se está desarrollando, cómo está cambiando, si ya no solamente es a la clase media, o es a la clase media más empobrecida, o es a la clase media trabajadora, profesional. Tenemos que ir escudriñando para poder tener una atención integral como gobierno. Y como gobierno, reitero, la Secretaría de Derechos Humanos le toca este papel de coordinación, pero realmente la atención de este fenómeno debe ser una atención articulada, reitero, desde el policía que recibe una denuncia hasta los servicios de salud, los servicios de reubicación, los servicios habitacionales, los servicios que tienen que ver con la reintegración de las personas alrededor del fenómeno. Así que todavía yo creo que esa respuesta integral se está construyendo, observamos algún nivel de voluntad política, pero todavía hace falta mucho. Y el último llamado es que el gobierno es necesario que vaya a las organizaciones que tienen experiencia alrededor de este tema, las iglesias, entre otras. El problema también es que las personas que en este momento, que este día están siendo amenazadas y que les dicen que en 48 horas tienen que salir de su vivienda, no van a tener tiempo de esperar a que la policía responda a su denuncia, a que se dé un reglamento a la ley que ya existe. No hay tiempo para esperar porque al final se pone en riesgo la vida humana. Abogada Brenda Mejía, ¿cuáles son los casos que ustedes conocen allá en la zona norte del país que también reconocemos es una de las que enfrenta duramente este problema? Así es, y bueno, muy de acuerdo con Carlos, ¿verdad? Que este es un tema de un análisis muy profundo, la verdad. Entre 2004 y 2018, al menos 247.090 personas fueron desplazadas. Y esto ha ido en incremento, ha ido incrementándose día a día, año con año, y si no se tocan los problemas de raíz, de fondo, o sea, nunca vamos a salir de este problema. Hay una situación, y por ejemplo en la zona norte, una de las zonas que podemos decir más convulsas que existen. Aquí los índices de violencia, de inseguridad son muy altos y muy graves. Pero también existe el desplazamiento, no solamente, como decía Carlos, por la violencia por las maras y pandillas, sino también la violencia por parte de estas empresas que se instalan en poblaciones que son de reserva, digamos, nacional de Rendón en esta zona, en Tocoa, todo lo que está, la situación que se está dando. Son problemas muy de análisis porque vemos que las personas no solamente están desplazándose a otros lugares por el tema de maras y pandillas, sino también por el despojo de sus tierras, el despojo de sus viviendas, a estas empresas hidroeléctricas mineras quererse instalar en estas zonas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las personas al oponerse, y no oponerse porque se oponen a un desarrollo, sino porque sabemos las consecuencias y los efectos muchas veces que conlleva toda esta instalación de esas empresas hidroeléctricas mineras, ¿verdad? Entonces, todo este desplazamiento que hay también es por estas situaciones. Aunado a eso, hay otras situaciones de pueblos totalmente abandonados y reconocemos, ¿verdad?, la labor de este gobierno al aprobar la ley de desplazamiento interno. Pero no basta con aprobar una ley. La ley tiene que hacerse efectiva y tiene que ejecutarse porque si no carece de valor. Muchas personas desconocen todavía que hay una ley sobre desplazamiento interno. Entonces debemos comenzar por ahí. Debemos también darle prioridad a todo lo que es el proyecto para
hacer todo el protocolo de esta ley y que realmente intervengan las personas, organizaciones que realmente conocen del tema. Porque esto es una situación para mí de emergencia nacional y yo sé que para todos y todas. Hay poblaciones donde no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a vivienda y de remate están sumidas en medio del narcotráfico, de toda esta ola de criminalidad y entonces no les queda más que abandonar su tierra para venirse a estos lugares porque piensan que van a estar en mejor situación, pero se vienen a encontrar con que también acá zonas totalmente plagadas o donde está manejada por maras y pandillas. Hay una serie de recomendaciones que distintos organismos como el Consejo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho al Estado de Honduras y que tenemos que revisar para que estas recomendaciones puedan hacerse valer y puedan hacerse efectivas. O sea, no podemos estar sacando solo informes, analizando la situación sin actuar, ¿verdad? Yo creo que es tiempo de tomar las medidas y las acciones adecuadas para poder enfrentar este problema. Se puso o se instaló un estado de excepción en diferentes zonas para contrarrestar toda la violencia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Hemos tenido muchas situaciones de violaciones a derechos humanos por parte de la misma policía. Entonces, mientras no haya también y todo creo que lo vamos a ir hablando, ¿verdad? A su tiempo, pero para ir adelantando, mientras no haya una depuración real y concreta de la policía, de todas estas instituciones del Estado, no vamos a tener soluciones a esta problemática. La problemática de la violencia y la problemática la violencia que nos está generando todo el desplazamiento, no lo vamos a solucionar mientras no haya una depuración de la Policía Nacional, una depuración de las instituciones del Estado. La gente sigue desconfiando de las instituciones del Estado, de la Policía Nacional. Hemos tenido denuncias de personas que nos dicen que la policía se mete a sus casas, allana sus casas, que dice que andan tras la pista de los mareros y eso les da el derecho, el estado de excepción les da derecho de meterse a sus casas sin una orden de allanamiento y de venir y detener a cualquier persona arbitrariamente sin que haya una causa justificada. Entonces, todas estas cosas no solamente las genera maras y pandillas, sino a veces la misma policía, las mismas autoridades que deberían de estar para proteger, ¿verdad? La policía tiene el eslogan servir y proteger. Entonces, deben de proteger y ir encaminadas a eso, a proteger y a servir a las comunidades, a las personas. Entonces, sí, yo creo que la Secretaría de Derechos Humanos tiene un rol muy importante en esto, ¿verdad? Tiene esta comisión, hay una comisión incluso interinstitucional para tratarlo del desplazamiento interno, o sea, debe de tener más acción. Se deben involucrar más organizaciones o personas como lo decíamos y lo decía Carlos, o sea, que sepan del tema y abordarlo desde la raíz,
porque, como les decía, no vamos a tener soluciones mientras no se aborde el tema desde la raíz. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se nos está yendo de las manos toda la violencia e inseguridad que hay en el país? ¿Verdad? ¿Por qué 5 jóvenes aparecen asesinados? ¿Por qué hay otros 14 desaparecidos en la zona de Atlántida? ¿Por qué tenemos estos altos índices de desplazamiento interno por maras y pandillas, por el control territorial que tienen las maras y pandillas? ¿Por qué hay un desplazamiento interno por el control que están ejerciendo en los territorios las hidroeléctricas y las mineras que están despojando a las personas de sus territorios, a defensores de derechos, defensores y defensoras de derechos humanos que están obligados muchas veces a irse de sus zonas para resguardar? ¿Qué está pasando con la salud y la educación, con todo el acceso a lo que las personas tenemos derecho? Está pasando en estas zonas que están a veces en completo abandono. Es sin duda alguna de rescatar algunos puntos que ha mencionado la abogada Brenda, y ella menciona que son 247.090 personas que ellos llevan en registro desplazadas en los últimos años y que se debe declarar una situación de emergencia nacional. ¿Qué opina usted, abogada Andrea? Bueno, abondando un poco a lo que dijo la abogada Brenda y también el compañero, voy a comenzar diciendo que, si bien es cierto, todavía estamos en un proceso de reglamentación, pero la ley se implementa a diario, ¿no? La ley se está implementando y la construcción de este reglamento se ha realizado con consultas dentro de los territorios, con sociedad civil, con la institucionalidad. ¿Por qué y para qué? Pues bueno, porque queremos tener absolutamente todas las perspectivas, desde la persona desplazada internamente por la violencia hasta compañeros de sociedad civil, organizaciones de sociedad civil que son fundamentales en todo este proceso que tenemos como dirección, y también pues, para abordar todo el tema de la respuesta al desplazamiento forzado, pero también hemos regresado a los territorios precisamente para poder entender y también responder a las necesidades inmediatas de, como decía la abogada Brenda, de todo lo que está pasando también en los territorios con el tema extractivo, ¿no? Se han consultado a comunidades indígenas, movimientos campesinos, organizaciones de base, precisamente para poder formular un reglamento que esté pues acorde a las necesidades inmediatas de la población desplazada, y precisamente para tener todas las perspectivas, tanto de sociedad civil como también la institucionalidad. Decir también que en el tema que mencionaba la abogada Brenda, acerca de lo que está pasando en los territorios con todos los despojos, ¿no? Y los desalojos de comunidades enteras, y precisamente la mayoría de ellas son comunidades indígenas, que también obviamente tienen un convenio 169 de la OIT, que debe hacerse una consulta libre, previa e informada, y no recordar también que se intensificó este modelo extractivo luego del golpe de Estado, y se realizó, hubo desplazamiento masivo de muchas comunidades en torno a lo que es la implementación de hidroeléctricas. Lo vemos en La Paz, el Valle de Siria, está Zacualpa, que aún estamos nosotros recibiendo los impactos de este desplazamiento, y que tratamos también de responder a los impactos que se ha derivado de esos desplazamientos. También decir que tenemos que reconocer que hay que abondar mucho más en la respuesta a este desplazamiento específico, y también el desplazamiento por cambio climático. Como les mencionaba anteriormente, estamos en la construcción de la ley, ¿no? Hay que seguir construyendo, porque pues como lo decían, es un fenómeno que va cambiando,
y no solo se deriva del tema de maras y pandillas, sino que hay otros tipos de desplazamiento. La violencia basada en género también la vemos a diario en la dirección. Hay muchas mujeres que se están desplazando por la violencia de género, los diferentes tipos de violencia que pueden llegar a derivarse también del tema de maras y pandillas, que está muy conectado, ¿verdad?, con la violencia de género en estos casos. Y decir que ya el reglamento pues tenemos un borrador final. Este proceso se hizo también de la mano con el ACNUR, que nos ha estado ayudando en todo el proceso desde la creación de la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia. Entonces, pues, ya estamos en la recta final para tener un reglamento, pero si bien es cierto, la ley se implementa a diario, ¿no? Esta respuesta que decía la abogada Brenda y también el compañero, por eso es necesario que todas las instituciones que forman parte del sistema se involucren, ¿no?, tanto en la construcción de estas políticas, de estos protocolos diferenciados que también están en construcción, que se involucren también la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, que también pues debemos de dar ese enfoque de derechos humanos y diferenciado, también en los diferentes temas que se han tocado acá, como son el tema del desplazamiento en los territorios, que también pues se suele conectar con la seguridad jurídica de las tierras, que también es un tema que también hay que abondarlo, ¿no?, que no puede ser, no podemos atarnos a una orden también judicial sin saber analizar todo el mapeo de actores que se pueda derivar de esa orden. Entonces también que todas esas instituciones se sumen a los diferentes esfuerzos que está realizando el gobierno y también la Secretaría de Derechos Humanos por medio de la dirección. Estamos en un trabajo permanente para fortalecer la respuesta y pues precisamente por ello es que necesitamos que todas las instituciones se sumen al trabajo para fortalecer la respuesta en términos de la ley. Por ejemplo, si hay una persona que en este momento nos está viendo, que está sufriendo de amenazas contra su vida, que le dicen tiene que dejar la vivienda por la cual usted se endeudó durante 20, 25 años, que tiene que pagar, y le dicen que se tiene que salir en las próximas 24 horas, ¿de qué manera actuaría, por ejemplo, la dirección para asistir a esta persona en caso de que necesite asistencia de ustedes? Muy bien, eso viene relacionado a lo que mencionabas anteriormente del tiempo, ¿no?, justamente de reacción que debe tener las autoridades para atender esta problemática. La persona tiene varias formas de llegar a la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas. Una de ellas es apersonarse. Otra es que tenemos una línea de emergencia en la que puede ponerse en contacto. Este número es de conocimiento de organizaciones, de otras instituciones y de actores locales también, ¿no?, que han sido mencionados aquí, con los que hemos venido trabajando desde hace años, que pueden como referir también, ¿no?, a estas personas en caso de que ellos se enteren antes que nosotros, por ejemplo. Una vez que la Secretaría conoce el caso, pues actúa de manera diligente para dar respuesta a la persona. Esto también con base en ley, ¿no?, que nos plantea, ¿no?, que tenemos personas que son desplazadas y que la ley los reconoce, ¿no?, como casos ordinarios que permite tener cierto margen de respuesta. Sin embargo, también con protocolo interno, ¿no?, tenemos casos extraordinarios que son aquellos que efectivamente no hay tiempo para, digamos, diligencias complejas, ¿no?, que suelen tener las organizaciones y las instituciones. Entonces actuamos de manera inmediata para ubicar a esa persona en un lugar seguro, mientras se plantea una estrategia en la que se involucra a la persona, no es algo que nosotros resolvemos, sino que también tratamos en la medida de lo posible de involucrarlos para que sean parte de la ruta para sobrellevar esta situación que suele ser muy compleja. Entonces sí, digamos, hay una respuesta inmediata cuando se conoce el caso. No siempre es así por lo complejo que es, ¿no?, como ya se explicaba aquí.
se ha acumulado una desconfianza en algunos actores de la sociedad por parte de la población, que se está trabajando, ¿no? Y que es parte de todo ese proceso de prevención del desplazamiento forzado. No que el desplazamiento forzado o atender el desplazamiento forzado nos va a ayudar a eliminar la violencia, sino que esto es parte de, ¿no? La atención es parte de atender las consecuencias de una violencia que se tiene que trabajar en conjunto o de manera multidimensional, ¿no? Con otras políticas públicas. Pero quería también mencionar que, porque es complejo, ¿no? Ustedes ya lo mencionaban, Carlos, Brenda, es complejo y hay que entender que el acumulado de violencias, ¿no? En las últimas décadas, 1980, 90, la persecución contra la juventud, de las políticas contra la juventud. Las políticas manoduras. Las políticas manoduras contra la juventud. Muy parecidas a las que están ocurriendo ahorita, ¿no? Estigmatizó a un segmento de la población. Bueno, nada, ¿no? También son violencias económicas, estructurales, ¿no? Que marcan una diferencia o marcan una desigualdad, ¿no? en la sociedad, que también se traduce en introyectar un lenguaje de violencia y una violencia como lenguaje, como forma de comunicación. Trabajar todo eso es complejo. En el 2013 se reconoce producto también de un empuje de la sociedad civil, ¿no? El desplazamiento forzado por parte del Estado. A través de un PCM, ¿no? se crea una comisión interinstitucional que tiene como objetivo trabajar una política pública para dar atención a las personas desplazadas, ¿no? Este fenómeno que, como ya lo mencionaban aquí, un estudio planteó, ¿no? 247.090 personas desplazadas, y entonces ocupábamos un marco jurídico. Se presenta una propuesta de ley en el Congreso en el 2018-2019 que se engaveta ahí, ¿no? Por ahí algunas organizaciones, dicen que estuvo en manos de 3 comisiones dentro del Congreso y no avanzaba, ¿no? No avanzaba. En el 2022 se retoma, ¿no? En el Congreso esta iniciativa y finalmente, ¿no? En diciembre del 2022 es aprobado por el Congreso. Entra en vigencia. ¿Y con qué nos encontramos? Que efectivamente no fue necesario, digamos, que entrara en vigencia la ley para atender la población. Ya se venía haciendo desde el 2017, bueno, el 2017 se crea, ¿no? A través de un PCM en la dirección, pero se empieza a trabajar 2018, 2019 como proyectos pilotos. Ya en el 2020 empieza a haber como resultados en la atención de personas desplazadas. 122 casos más o menos en 2021, ¿no? Ya en el 2022, 2023 ya estamos acercándonos a 342 personas, ¿no? El año pasado atendidas, ¿no? por la dirección. Y este año pues continuamos ya con otra lógica, ya se está trabajando bajo la idea, ¿no? Que tenemos un borrador de reglamento avanzado que ya bien explicado, fue muy participativo, está siendo muy participativo, por eso es que ha sido complejo, ¿no? Cumplir con los tiempos de la ley, porque justamente viene a tomar como todo ese bagaje, ¿no? Toda esa experiencia que tienen las organizaciones. ¿Cuántas llevan en 2024 para hacer la comparativa a los años anteriores? Actualmente tenemos cerca de 45 casos atendidos al momento. No tengo el dato de cuántas personas, pero seguramente estamos por encima de las 75. Sí, son aproximadamente, llegamos a las 80 personas atendidas, aproximadamente este año, correcto. Y un poquito como sumándole a lo que decía el compañero Luis, nosotros tenemos rutas de atención inmediata, ¿no? Tenemos varios componentes que obviamente los analizamos según el caso que a veces remiten. Las oficinas están abiertas para recibir, ¿no? Estos mismos casos. Tenemos una unidad de recepción de casos que es quienes reciben los casos, y tenemos rutas pues establecidas, ¿no? Para poder responder de manera inmediata. Si es necesaria una reubicación inmediata, se realiza, ¿no? Y mientras tanto nosotros podemos ya poder planificar bajo un enfoque de derechos humanos y también bajo los protocolos que amerita la situación, ¿no? Porque como decían, también se necesitan otras instituciones
que tienen que ser parte de esta respuesta, ¿no? Cuando hay niñez, cuando hay violencia de género. Entonces, todas estas perspectivas pues las trabajamos de manera inmediata y siempre se da una respuesta si hay una familia que necesita salir y necesita huir inmediatamente de su territorio, de su vivienda. Nosotros buscamos pues una ruta inmediata para poder movilizarlos bajo la logística. Voy a hacer, solo si me permiten, sí, voy a hacer una pausa comercial porque tengo que cumplir con compromisos comerciales, pero al regresar vamos a analizar en específico esos protocolos de los que están hablando. Hacemos una pausa, regresamos. Más del foro, la entrevista este día jueves 4 de julio con el tema de desplazamiento por violencia. Hemos tratado ya algunos puntos interesantes y yo quisiera conocer cuál es el protocolo, porque hay muchas personas que ven este foro a esta hora de la mañana y que quizá están sufriendo de algún tipo de amenazas, que les han dicho que tienen que dejar su vivienda, que necesitan salir de una zona de riesgo que pone de alguna manera en peligro su vida. Y quisiera conocer, voy a retomar con Luis, sobre ese protocolo que establece la Secretaría de Derechos Humanos, de qué manera y con cuánta rapidez se asiste a estas personas que están sufriendo por violencia en ese momento. Sí, Andrea, la Dirección para la Protección de Personas Desplazadas tiene, digamos, una población específica que atiende, ¿no? Y estas son las personas desplazadas por violencia, particularmente. Entonces, efectivamente, cuando sabemos o conocemos de un caso de una persona que por el tema de violencia está siendo obligada a abandonar su hogar o ya ha abandonado su hogar, o incluso aquellas personas que en algún momento no dejaron su hogar, tomaron la decisión de salir del país y fueron deportadas por una u otra razón, les toca regresar a su comunidad. Entonces, esta población también es parte de nuestra labor, ¿no? Atender. Y también aquellas personas que tienen riesgo de desplazamiento. Tú aquí lo mencionabas, ¿no? en el corte. ¿Qué pasa con aquellas personas que dicen, aquí es posible, hay todas las posibilidades de que yo vaya a ser extorsionada? Entonces esta persona también como considerada como persona en riesgo también es atendida. ¿Qué hacemos? Recibimos la información, ¿no? Se hace una pequeña indagación, ¿no? Respecto a los hechos y tal, siempre, ¿no? con un enfoque de acción sin daño, un enfoque, ¿no? Del cuidado también de la información, que es esto estar resguardada, ¿no? con un mecanismo de confidencialidad, etcétera, ¿no? Para poder procesar esta información. Se define si es una persona desplazada o si en todo caso no lo es, si es una persona con otras necesidades de asistencia, se remite efectivamente bajo acción de oficio a otra institución que le pueda dar respuesta. Es una persona desplazada, entonces pasa a un proceso de análisis, ¿no? Y de ahí sí, según las necesidades detectadas con el caso, se hace un proceso de entrega de medidas de asistencia humanitaria en emergencia. Esto no se queda ahí, ¿no? Hay también la posibilidad de que si la persona lo requiere, si siente el deseo, también se puede apoyar, ¿no? Con alguna medida de lo que los principios rectores para la atención al desplazamiento forzado conoce como soluciones duraderas, ¿no? Que vayan más allá del hecho de la emergencia, sino que buscar, ¿no? El retorno de esta persona a su comunidad o insertarse, ¿no? Reinsertarse o retomar, digamos, su proyecto de vida en otra comunidad. Pero además quisiera mencionar aquí, porque bien lo señalaban anteriormente, que estamos haciendo como Estado, ¿no? No solo la dirección, ¿no? Que es un ente, digamos, dentro de la dirección, dentro de la Secretaría, sino que también como Estado la ley nos llama a crear un sistema nacional de respuesta en el que somos parte 29 instituciones, más gobiernos locales, ¿no? Que esto es muy importante, Andrea, considerar que la respuesta, ¿no? Por subsidiariedad, por un principio de subsidiariedad, debería estar también, ¿no? Siendo encontrada en la autoridad más próxima. Entonces, todo este sistema, ¿no? Se ha involucrado también en conocer el reglamento y se suma al procedimiento, lo que nos permite justamente que vayan conociendo cómo va a funcionar esta ruta de la que acabo de hablar. Y decir, ¿no? Que si bien es cierto, temas o medidas, ¿no? Como el tema de los estados de excepción,
no es una política de Estado, ¿no? Por supuesto, la violación a derechos humanos. Se pueden dar situaciones aisladas, ¿no?, de violación a derechos humanos. Sin embargo, la misma institución, o sea, esto va caminando en conjunto con otras instituciones. Las mismas instituciones, a partir de la instalación del gobierno, están aperturando, ¿no?, o están generando programas de derechos humanos, ¿no? Tienen sus propios mecanismos internos también para el monitoreo de los derechos de la población, y que es tarea, ¿no?, de la Secretaría de Derechos Humanos conocer, asesorar, ¿no?, y caminar en conjunto con otras instituciones para asegurar los derechos Luis, de las otorguemos por favor a la población el número de teléfono al que pueden llamar si están sufriendo de violencia y si necesitan ser desplazados también por violencia. ¿Cuál es el número para que sea aplicado ese protocolo? El número de emergencia al que se pueden poner en contacto es 31 83 83 76. Ok, entonces lo voy a repetir por la importancia: 31 83 83 76, y también si se necesita ya haber realizado una denuncia a la Policía Nacional para poder aplicar a este protocolo. Es importante mencionarlo, ¿no?, que la dirección atiende a la persona y no requiere, digamos, no tiene requisitos, ¿no? La persona llega, es atendida, ¿no?, en un espacio adecuado, ¿no? También existe la posibilidad de que si la persona no puede llegar, ¿no?, se pueda tener toda la información, que la comunicación vía teléfono lo permita, pero no es necesario que presente algún tipo de denuncia o algún tipo de prueba, ¿no? Quiero preguntarle a la abogada Brenda qué opina de este protocolo y de las medidas que están siendo implementadas de momento por el gobierno, y también cómo ustedes dan atención a las personas que necesitan. Bueno, sí, precisamente estaba colocando en el chat, pero lo puse mal, nuestra página, perdón, de atención, que es www.cristosal.org para la atención del caso, ¿verdad? Bueno, me parece una iniciativa muy, ¿verdad? De verdad muy importante que ha hecho el gobierno al implementar este protocolo de atención. La verdad que creo que el gobierno debe de socializar más este protocolo, la ley y todas estas plataformas, ¿verdad?, que tiene para que las personas puedan acceder a esta información y que puedan interponer sus denuncias. La verdad es que nosotros como organizaciones de derechos recibimos muchas denuncias y está el Estado, que me parece muy importante, como ya lo decía, el hecho de que tengan este protocolo y toda esta plataforma, pero sigue habiendo desconfianza, ¿verdad? Entonces en las instituciones, y por eso muchas veces recurren a las organizaciones de derechos humanos como Cristosal, como CIPRODE, para interponer estas denuncias, y muchas veces por eso no se ve en las instituciones del Estado, en los informes que CONADE saca muchas veces, o otras organizaciones u organismos, no se ve reflejado el número o el crecimiento que ha habido en este tema del desplazamiento, porque muchas veces las personas ni siquiera una queja alguna de quieren interponer, ¿verdad? Por el temor que les causa y el temor también de ir a las instituciones del Estado y que ahí mismo puedan dar la información, que no se sientan seguros o seguras para interponer la denuncia, porque creen que ahí pueden obtener la policía la información más fácil. Digo la policía porque casi siempre es la desconfianza, sobre todo en el ente policial, de que muchas veces lo ven como
como las personas que filtran muchas veces la información de dónde están o a dónde pueden irse desplazados a otra comunidad. Cristosal también, ¿verdad? Tiene lo que son soluciones duraderas, que es el apoyo que se le da a las personas desplazadas por violencia cuando se instalan en otra comunidad. Entonces, Cristosal les apoya con ayudas humanitarias, les apoya con el pago de renta por 3 meses, para que esa persona, mientras se vaya consolidando en otra zona, ¿verdad? O se vaya acomodando en otra zona, pueda tener eh, este tiempo para ver qué hace. Entonces, se le paga ese tiempo de renta, se le da una alimentación también por 3 meses y se le da una ayuda humanitaria y un capital semilla, que es lo que hablábamos de las soluciones duraderas, que también lo escucho a Luis hablando de que el gobierno tiene lo tienen este protocolo, ¿verdad? Entonces, las soluciones duraderas, ¿por qué nos parece importante? Porque las personas necesitan, al salir de comunidades, de esa inseguridad y violencia que han vivido, necesitan una estabilidad económica. Al tener una estabilidad económica, van a conseguir una estabilidad emocional también con su familia. Y es necesario este tipo de acciones, emprenderlas para que ellos puedan consolidarse su economía, no tener ese problema, pero muchas veces sucede que van a otras zonas y en esas zonas siguen teniendo los mismos problemas porque las maras y pandillas están en todos los lugares, ¿verdad? Entonces, si vienen huyendo de una mara y si vienen a otro lugar y aquí está también la misma mara, van a seguir con el mismo problema. Entonces, podemos tener, como les decía, leyes adecuadas, leyes muy buenas para atención de estos casos, pueden haber protocolos. Nosotros como organizaciones de derechos humanos podemos tener y dar la atención necesaria a las personas, pero esto no puede seguir pasando. No podemos seguir teniendo más desplazamientos, no podemos seguir teniendo más personas migrando hacia afuera, más desplazados de otras comunidades. Este es un problema, como ya lo decía, que merece toda la atención del gobierno. Y este es un llamado al gobierno, ¿verdad? Para que enfoquemos todos nuestros esfuerzos junto con sociedad civil, todos nuestros esfuerzos a mitigar, a luchar contra este fenómeno de la violencia, la inseguridad, la criminalidad que está creando o está teniendo efectos tan, tan complejos como es el fenómeno del desplazamiento, ¿verdad? Si no, esto vamos a estar de nunca acabar. Las personas, en principio, somos personas humanas que ya el artículo 69 o 59, si no recuerdo mal, de la Constitución de la República ya lo dice que el ser humano es lo primero en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una persona? Acceso a salud, acceso a educación, acceso a un trabajo. Y si no tiene estos derechos que son básicos, primordiales, y sobre todo el derecho que se le respete su vida y la integridad personal, entonces de nada va a servir todas las leyes y todas las acciones que podamos emprender si no se logra erradicar de raíz esa problemática, si no se logra
que las personas tengan acceso, si seguimos con toda esta exclusión de la desigualdad es violencia. O sea, no podemos estar en una situación tan desigual y excluyendo a un montón de personas de las cosas más mínimas, de los derechos más básicos que como ser humano tenemos que tener, ¿verdad? Entonces sí, para mí es un llamado muy importante, ¿verdad? Al gobierno, que sé que está haciendo, ¿verdad? Un esfuerzo, pero que vemos que lo que ha realizado hasta ahorita en materia de criminalidad no le está funcionando, ¿verdad? Si lo hablamos así, no le ha funcionado. Entonces tiene que analizar, ¿verdad? Toda esta situación para ver qué medidas estratégicas se toman para acabar con esta cuestión de la criminalidad. Carlos mencionaba, y usted, abogada, la importancia de la prevención, y que justamente, además del reglamento, además de ir construyendo protocolos específicos para la población, se trabaja, ¿no? Y esto es uno de los avances de la implementación de la ley, en una política nacional de prevención del desplazamiento forzado, que efectivamente toma, digamos, datos importantes que son necesarios tener a la hora de implementar la política pública en temas de prevención y posteriormente, ¿no?, en cómo se va a ser atendidas estas consecuencias de la violencia. Entonces, esto ha sido también un proceso consultivo donde se ha invitado a las organizaciones de sociedad civil, a las instituciones, y se ha tomado también este ejercicio de consultar a la población para el tema del reglamento, para la construcción de la política. Bien. Entonces, sí ha habido un nivel de involucramiento, y como ya lo mencionamos, ¿no?, para prevenir lo que la abogada Brenda nos comentaba, la violencia que genera el desplazamiento, se tiene que trabajar políticas públicas encaminadas a la prevención, ¿no? Sí. Bien, abogada Andrea, menciona la abogada Brenda que, por ejemplo, esta organización de sociedad civil, una ONG, les otorga renta por 3 meses a las personas que son desplazadas, que necesitan moverse de sus viviendas. ¿Ustedes por cuánto tiempo otorgan viviendas seguras a los que necesiten? Bueno, la ley abarca una serie de medidas de protección, ¿no? De hecho, nosotros, dependiendo pues de la ruta y de la necesidad y de la magnitud, ¿no?, si es un caso colectivo, individual, tenemos unos márgenes de 3, 6 meses, y se puede también extender, ¿no? Depende pues del riesgo, porque puede ser que también el riesgo siga, entonces ahí pues vamos trabajando, adecuando pues la ruta de atención a la realidad pues de los casos que atendemos. Entonces, por ejemplo, si es un caso de un núcleo familiar, nosotros pues lo reubicamos en otro departamento, que también pues analizamos el tema también de contexto, ¿no?, de dónde estamos reubicando a las familias, por el tema de que si es por un tema de crimen organizado, maras y pandillas, tratamos que sea pues en un lugar, ¿no?, donde esta familia pues pueda comenzar desde cero, también con los programas de soluciones duraderas que tenemos, que usualmente la mayoría de ellas son mujeres, ¿verdad? Entonces, básicamente la ruta de atención me parece que es bastante integral. Me parece que también hay mucha voluntad política para que estas rutas se sigan fortaleciendo según también el fondo que está aprobado. Tenemos pues varias ideas por ahí de poder fortalecer esta respuesta y hacerla pues mucho con un empuje para poder abarcar, por ejemplo, desplazamientos masivos, ¿no?, colectivos. Entonces, precisamente por ello, Andrea, seguimos trabajando en estas rutas y en esos protocolos diferenciados, y pues la respuesta y la implementación de la ley está vigente. Nosotros atendemos casos pues casi todos los días, y estamos dándole respuesta inmediata
a través de las diferentes rutas de atención que tenemos dentro de la dirección. Bueno, según las estadísticas, las mujeres son una de las principales poblaciones víctimas del desplazamiento y se manifiesta en violencia a través de amenazas contra la vida y también a la familia como tal. Esta semana tuve la oportunidad de dialogar con el director de la Policía Nacional y él me planteaba una estrategia que también tienen ellos como ente de seguridad nacional. Dice que ellos en las zonas conflictivas, en donde hay familias que deben movilizarse de sus viviendas, están dispuestos a intervenir la misma y que la policía se encargue de pagar, por ejemplo, los servicios básicos durante un tiempo para intervenir esa zona. ¿Qué tan eficientes son estas medidas de movilización de personas a viviendas seguras o esta iniciativa que plantea recientemente la Policía Nacional, que va a ser planteada también en el Congreso Nacional? Carlos, desde su punto de vista. Sí, yo creo que es muy importante que, como usted menciona y vinculado a su pregunta y lo que han mencionado todos y todas aquí, que la ciudadanía tenga respuestas. Sí. Creemos nosotros que eso es clave y diferentes tipos de respuestas, porque cuando escuchaba un poco lo que mencionaba don Luis, Brenda, me hace un poco recordar lo que hemos venido haciendo desde las organizaciones de sociedad civil, y yo sí quisiera dejar aquí, digamos que muy por delante, que las organizaciones sociales más de base son las que han estado conteniendo o dando respuesta al fenómeno del desplazamiento. El trabajo que desarrolla, por ejemplo, ¿no?, entre otras, la pastoral de movilidad humana en este país, a través de sus diferentes diócesis, eso es clave, es un papel clave, porque las personas, reitero, las personas no llegan y dicen, okay, ¿qué opciones tengo para llamar? ¿Voy a llamar a la oficina, al número que me dio Luis? ¿O voy a llamar a Cristosal? No, las personas, lo primero que tienen es una crisis nerviosa. Sí. Eso es lo primero que hay, ¿no? Luego, ¿qué puedo hacer para que no me ocurra? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, las personas van hacia la persona más cercana que tengan. Algunas veces la persona más cercana es el cura, es el pastor, es la presidenta del patronato, es la presidenta de la Junta de Agua, dependiendo del municipio, son otros elementos. Qué bueno que en el país ya estamos empezando a tener, por ejemplo, una línea de emergencia, como lo ha mencionado aquí Luis, o el sitio web que menciona la compañera Brenda, y que las organizaciones de sociedad civil, digamos que tenemos diferentes estrategias para llegar también a las personas desplazadas, Andrea, porque también tenemos que dar una atención diferenciada, ¿no? O sea, hay otros fenómenos, hay otras problemáticas igualmente complicadas en el país, pero cuando atendemos desplazamiento, digamos que tenemos que hacer algún nivel de filtro, y yo creo que esa es una de las labores más difíciles que tiene la Secretaría también, cuando tiene que filtrar los casos, cuando tiene que decir, bueno, esto responde a desplazamiento o no responde a desplazamiento, esto responde a otra tipología. Cuando usted mencionaba el tema de la denuncia o de las acciones que se pueden hacer, mire, yo le quiero dar un antes y un después, y esto es muy claro y que no se me malinterpreten, ¿no? Fue muy triste, porque ustedes como medios lo cubrieron, fue muy triste ver ese desplazamiento masivo de personas de Las Torres, hace unos 4 o 5 años, en una Semana Santa, recuerdo, ¿no?, que las personas un día antes vinieron a los medios de comunicación, dijeron, miren, nos han pedido que toda la calle, toda la cuadra tiene que irse, porque la banda criminal que está aquí, la pandilla X, nos ha dicho que... Y la respuesta estatal, y esto es terrible lo que ocurrió, ¿no?, la respuesta estatal fue poner camiones para que la gente llevara sus cosas. ¿Qué significó eso? ¿Qué mensaje le dio el Estado a la población? Le dijo, soy incapaz de combatir la criminalidad y a lo más que te puedo ayudar es a trasladarte, a que te desplaces. Lejos de prevenirlo, lo promovió, ¿no? Y renunció y dijo, me someto a la criminalidad. Qué bueno que hoy, al menos, lo que usted ha mencionado del director de la policía es una intervención, pero no puede quedar esa intervención solamente en la Policía Nacional. Tiene que entrar todo el Estado a través de todas sus herramientas legales, jurídicas, a intervenir los territorios, a recuperar los territorios. Y tiene que empezar por reconocer de que lastimosamente en el país todavía hay territorios, no solamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero mayormente, controlados por el crimen organizado. Lo vimos el fin de semana pasado,
lo seguimos discutiendo. Hay que empezar por ahí, luego actuar en coordinación y cumplir la ley. No es un tema de involucrarse, es un tema de cumplir los mandatos de ley que tienen las diferentes secretarías de Estado en el país. Recientemente un informe de Inside Crime señalaba que en algunas zonas del norte del país la policía no ingresaba, según los testimonios de algunas personas que viven en estas zonas de conflicto. Voy a hacer una pausa comercial, la última de este programa, y regreso con más del Foro de la Entrevista. Continuamos con más del Foro de la Entrevista. El tema de desplazamiento forzado por violencia también abarca a hondureños que deciden migrar, que deciden irse al extranjero por el tema de la violencia y por no soportar más esta situación. Voy a comenzar con la abogada Brenda, su punto de vista y sobre también algunas cifras que ustedes manejan de desplazamiento forzado por violencia externo. Hola. Sí, le escuchamos, abogada. Sí, es que se corta a veces. Sí, nosotros hasta marzo de este año tenemos una cifra de 40 y tantos denuncias por desplazamiento, ¿verdad? Nosotros estamos en El Salvador, Guatemala y Honduras y es un fenómeno que se está dando en todo este triángulo norte, ¿verdad? Pero en Honduras esas son las cifras que llevamos hasta ahora, hasta marzo. Bien, le consulto a Luis, ¿qué medidas se toman, por ejemplo, en el caso de que un hondureño decida desplazarse por violencia, migrar de forma ilegal, que en general es a los Estados Unidos, y llega a los Estados Unidos y la justicia estadounidense toma la decisión de deportarlo? ¿Qué hacen por ellos? Aquí activamos acciones interinstitucionales. Como sabemos, el tema de las personas hondureñas retornadas corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, en conjunto, activamos justamente el mecanismo de respuesta o esta ruta, digamos, de asistencia humanitaria. Según ley, ¿no? También hay que generar, ¿no?, todos los protocolos con base en esta experiencia para pues que todos los espacios, los actores involucrados conozcan cómo se va a atender particularmente una persona que no solamente es retornada, es obligada a regresar al país, sino que además viene con necesidades de protección. Por eso lo hacemos en conjunto con Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero digamos que en términos prácticos tiene, digamos, la posibilidad de acceso a una ruta tal cual lo tendría una persona desplazada a lo interno, con los mismos cuidados, con las mismas, bajo las mismas condiciones. Entonces sí, eso básicamente es lo que hacemos con las personas retornadas con necesidad de protección, ¿no? Abogada Andrea, sobre las medidas que se toman para tratar de alguna manera retener a estas personas que toman la decisión de que ya no soportan más la violencia y me quiero ir del país. Precisamente, Andrea, eso es lo que tratamos de fortalecer, ¿no? De que en realidad nosotros podamos dar una respuesta inmediata y también no tanto inmediata, pero también integral, porque si estamos acompañando este proceso de desplazamiento a familias, a mujeres, niños, ¿no? Comunidades enteras, debemos de garantizar los derechos humanos fundamentales en todo el proceso y en todo este trayecto, ¿no? Por eso nosotros, como lo voy a repetir, ha sido un trabajo constante, ¿no? de poder construir las diferentes rutas de trabajo con otras instituciones del Estado, precisamente para fortalecer esta respuesta y estas medidas de protección para las personas desplazadas internamente por la violencia. También poder trabajar y poder, más que todo, sistematizar otros impactos, ¿no?, del desplazamiento, como son desplazamientos por el tema de la defensa de tierra y territorio y bienes naturales comunes, que usualmente pues no se había atendido anteriormente, ¿no? Y que ahora nosotros pues estamos tratando de ver cómo podemos fortalecer esta respuesta a los diferentes
tipos de desplazamiento. Las medidas, como ya lo decía el compañero Luis, consideramos que son integrales y que también puede modificarse, ¿no?, a las necesidades actuales y también de realidades de cada caso. Entonces, más que todo, reiterar, ¿no?, la voluntad política que existe y también el trabajo en conjunto y el interés que tienen esas demás instituciones que forman parte del sistema para poder implementar la ley. Si bien es cierto, también necesitamos poder fortalecer otras instituciones que puedan sumarse, ¿no?, al sistema, como el ICF, Mi Ambiente y otras instituciones que tengan que ver también de frente con esta problemática, específicamente como lo decía la abogada Brenda, el tema del modelo extractivo. Para nosotros pues también es importante tener todas estas perspectivas para poder implementar esta ley que es tan importante en la actualidad. ¿Qué representa para Honduras en términos de derechos humanos los desplazamientos externos que tenemos hasta el momento y qué tan complejo es para un hondureño que logra llegar en el mejor de los casos a algún país en donde se sienta seguro las solicitudes de asilo y refugio desde su punto de vista, Carlos? Sí, en efecto, Andrea. Debemos recordar primero toda la gravedad del fenómeno migratorio, sí, ¿no?, que ya es, digamos, emprender la ruta migratoria, exponerse a todos estos peligros que se pueden dar, pero en efecto, las estadísticas nos siguen diciendo que la tercera causa por las cuales las personas migran en el país es la violencia. Pero ahí no nos están diciendo desplazamiento, ¿verdad? Pero por eso hay que ser acucioso en el análisis del fenómeno, porque si la tercera causa por las cuales las personas salen del país, la primera es por temas económicos, la segunda es por reunificación familiar, pero muy cerca, cada vez más cerca, la violencia se está posicionando como una de las principales causas por las cuales las personas salen del país. Entonces podemos inferir que es desplazamiento, que primero tuvieron un desplazamiento interno y deciden salir. ¿Qué es lo que ocurre? Como bien se ha dicho aquí, que una gran cantidad de estas personas retornan al país, son deportados por parte ya sea del gobierno de Estados Unidos, del gobierno mexicano, y cuando llegan aquí, ¿qué es lo que ocurre? Si una persona internamente se desplazó, tuvo como última opción salir del país por la violencia y retorna, y aquí es donde hay que analizar, reitero, desde toda la sociedad el fenómeno con más profundidad. Si retorna y si la única opción que el Estado de Honduras le da a este retornado es una cantidad de dinero para que tome un autobús y vuelva a su comunidad de donde se desplazó, de donde venía huyendo, esto no es una respuesta. Le voy a poner más drama a esto porque hay que ejemplificarlo como tal. ¿Qué pasa con todos estos niños y niñas migrantes no acompañados que retornan en el bus de México, la mayoría de México, llegan a San Pedro Sula, llegan al centro Belén, creo que todavía se llama así, y la opción es llevarlos a donde su familia. Pero posiblemente la familia tomó esa dura y terrible decisión de que su hijo emprendiera la ruta migratoria huyendo de un posible reclutamiento de una estructura criminal. Pero la opción que da el gobierno es retornarlo a este lugar donde se daba la amenaza. Entonces, son estos problemas. A nosotros nos preocupa mucho cuando nos dicen que no se está fortaleciendo, por ejemplo, el Centro Belén. Que las personas encargadas de la reintegración o de hacer análisis y perfiles cada vez son menos. O incluso yo escuché a un funcionario público que mencionó que ya no hay niños retornados. Entonces, estos desconocimientos son los que algunas veces a nosotros nos preocupa mucho porque es necesaria una atención integral. Esto está vinculado con el desplazamiento, con la migración, con la violencia. Como aquí se ha repetido en varias ocasiones, contamos con un marco jurídico, pero ese marco jurídico no puede actuar solo. Ese marco jurídico debe de cumplirse y no por voluntad o por involucramiento o por compromiso. Debe de cumplirse por un tema de que es ley. Le doy el tema del Sistema Nacional de Protección a Personas Desplazadas. Hay un mandato en la ley de cantidad de reuniones que debe tener el sistema.
Pero ¿qué pasa cuando se tiene que instalar el sistema o cuando se tiene que instalar la comisión interinstitucional? Estamos con el tema de la comisión Entonces, institucional, perdón, Carlos, pero termino la idea, Luis. Tengo que mencionar, digamos, que efectivamente se reúne y está activada. Solo quería hacer como un pequeño paréntesis. También invitamos a sociedad civil a diferentes espacios y lastimosamente Carlos por su agenda llega, apertura la reunión y nos deja. Entonces, pero en esos espacios justamente es donde articulamos todo esto. Y por ejemplo, para el tema de los migrantes retornados, recordar que no todos son migrantes retornados con necesidad de protección como lo contempla la ley. Por tanto, digamos, claro, en ese sentido hay como una población específica. Y para el tema de aquellas personas que vienen y tienen la posibilidad de volver a su comunidad, también la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene su protocolo para atención. No es actualmente en esta administración, no es darle un pasaje de boleto nada más, ¿no? Sino que hay una oferta estatal justamente con base en las necesidades de esta persona que retorna. Entonces termino la idea, y termino la idea con lo que hemos hablado desde el inicio, ¿no? La respuesta estatal no únicamente la podemos ver por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos tiene un rol de coordinación. Es más, debería tener también un rol de llamado de atención a las instituciones estatales que no cumplen su labor. A mí me preocupa mucho cuando pensar de que todas las personas que tienen necesidades o tienen un posible desplazamiento se aboquen a la Secretaría de Derechos Humanos. O sea, ¿a dónde se deberían de abocar? ¿El Estado a través de qué tiene institucionalidad en los 298 municipios y en los 18 departamentos? A través de la Policía Nacional. Pero no ocurre. ¿Por qué? Porque no hay todavía, reitero, pero yo sí creo, y no quiero que me malinterpreten los compañeros aquí, funcionarios públicos, yo sí creo que hay avances importantes. Y esos avances importantes deben de nutrirse de más avances. Hace 10 años era imposible hablar con funcionarios públicos sobre el tema, porque primero no querían reconocer de que había desplazamiento. Decían de que no, de que aquí todo estaba bien. Hoy podemos, a través de varios espacios, mesas de diálogos, concertaciones, propiciadas muchas veces por la cooperación internacional, discutir estos temas. Y Luis, sí, en efecto, yo tengo una agendita un poquito cargada. Nuestra oficina trabaja los temas de derechos humanos, pero por eso, a través de una coalición de organizaciones, nosotros periódicamente estamos proponiendo, pidiendo y generando insumos precisamente para que lo podamos hacer. En este momento la coalición de organizaciones para la protección de desplazamiento forzado por violencia la coordina Cristosal, a través de Karen Valladares. Entonces lo hacemos así, pero reitero, yo creo que hay avances, Andrea, pero todavía hay muchos retos que como Estado, todos y todas, tenemos que abordar. Yo solo quiero... Brevemente, abogada, para darle chance a la abogada Brenda también. Listo. Sí. Dígame. No, yo solo quiero cerrar diciendo que, bueno, hay avances significativos, pero son avances históricos, ¿no? Que antes no ni siquiera se miraran, pues, en la mesa, ¿no? Son avances históricos en la materia de desplazamiento interno y que también, un poquito abundando en lo que decía el compañero, sí, la Secretaría de Derechos Humanos, por medio de la dirección, somos garantes del cumplimiento de esta ley. De hecho, somos coordinadores de todo lo que es la comisión y también el sistema. Entonces, también como funcionarios públicos, más allá de cumplir con algún cargo, también hay un compromiso institucional y político para darle seguimiento y un estricto, diría yo, seguimiento con una perspectiva humana y con un enfoque de derechos humanos al cumplimiento e implementación de esta ley. De hecho, nosotros trabajamos de frente y de la mano con otras instituciones que son parte del sistema, que han sido parte del proceso también, pues del proceso de la reglamentación de la ley. Entonces, pues estamos encaminados en precisamente eso, ¿no? De que podamos responder todas las instituciones que son parte del sistema y también decirle que sí, estoy de acuerdo de que nosotros también tenemos que exigir, estoy totalmente de acuerdo y lo estamos haciendo, ¿no? Eso es un trabajo que no para, que es constante y miramos que pues las emergencias hay que atenderlas de la manera más eficaz e inmediata posible, ¿no?
Abogada Brenda, su opinión sobre el desplazamiento externo o esta migración por violencia. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Sí, su opinión sobre el desplazamiento externo, las cifras que ustedes manejan, las condiciones que ustedes manejan, los casos que conoce también en términos de violencia también. Bueno, si nosotros también atendemos los migrantes retornados, ¿verdad?, que han salido del país por violencia, además de los desplazados internos, desplazamiento interno, perdón, el desplazamiento interno también por cuestiones de género, ¿verdad?, cuando la mujer ha tenido que salir desplazada por la violencia ejercida por su compañero de hogar. Es una situación muy difícil, ¿verdad? Porque yo creo que nadie quiere dejar su tierra, nadie quiere dejar su país. Y antes, por lo que emigraban o por lo que se desplazaban, era por seguir un sueño, oportunidades de empleo, una mejor calidad de vida. Pero no, ahora prácticamente el Estado está expulsando las personas, las está expulsando hacia afuera y hacia otras comunidades. Como ya lo decía, no dejamos de reconocer lo que el gobierno ha estado haciendo en este tiempo, pero hace falta mucho más por hacer. Y yo creo que lo vuelvo y repito, algo definitivo es la cuestión, la voluntad política que haya para poner todo su enfoque y todas sus energías en erradicar la violencia. Esto es un detonante muy significativo en todos los aspectos y en todos los temas que enmarca todo nuestro vivir, el día a día. Si erradicamos esto, la violencia, la inseguridad, con personas que realmente hagan su trabajo bien, personas capaces en cada institución en la que les ha correspondido estar, vamos a tener una disminución de personas que migran, una disminución en personas que se desplazan. Es cierto, hay políticas, hay leyes que están atendiendo el tema de desplazamiento. Nosotros mismos, como Cristosal, estamos atendiendo el tema de desplazamiento, damos una atención integral, protección, seguridad, todo el enfoque de soluciones duraderas. Pero esto no basta, ¿verdad? Necesitamos de verdad el gobierno enfocado en crear políticas públicas para erradicar toda la violencia y la inseguridad que hay en el país. O sea, ya no se puede. Ahorita estaba viendo una noticia que 5 niños están desaparecieron en Yamaranguila, algo así. Entonces, no podemos continuar así, definitivamente. Entonces, y nosotros muy anuentes, ¿verdad?, a poder estar en cualquier espacio, ¿verdad?, con el gobierno y ver cómo podemos avanzar en el tema de desplazamiento, cómo podemos aportar nuestro granito de arena, ¿verdad?, para que esto vaya mejorando, porque es por y para las víctimas que trabajamos, ¿verdad? Es por ellos y para ellos que lo hacemos, ¿verdad? Y entonces estamos muy anuentes a involucrarnos y a trabajar en cualquier espacio, ¿verdad?, donde crean que podemos aportar. Gracias, abogada. Reconocemos sin duda alguna el dolor de las familias hondureñas que se separan a causa de la violencia, familias que pierden su estructura porque uno de sus miembros tiene que salir del país a causa de la violencia, y son repercusiones, pero se debe tomar medidas inmediatas para tratar de erradicar de alguna manera la violencia y que dejen
hondureños de perder la vida a causa de estos flagelos de los que hemos hablado en esta jornada. Gracias a mis invitados, gracias Carlos, gracias Luis, gracias abogada Andrea, gracias abogada Brenda por habernos acompañado. Quédese con la programación de Canal 11 y déjenos también sus comentarios en redes sociales.